Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a este video. Aparece un hombre idéntico a Bararduk en el extranjero tras su muerte. ¿Un gemelo desconocido o una gran mentira? Desde el fallecimiento del aclamado actor turco Bararduk hace unas semanas, sus fans de todo el mundo han estado de luto. Sin embargo, lo que parecía ser una despedida definitiva, ahora se ha transformado en un misterio que ha sacudido al mundo del espectáculo internacional. En las últimas 48 horas, circula un video captado en una calle de Madrid que ha dejado a todos con la boca abierta. En el video se ve a un hombre caminando por la Gran Vía, con una apariencia idéntica a la de Arduk. ¿Podría ser posible que el actor no haya muerto? ¿O estamos ante el caso de un gemelo desconocido? Las imágenes fueron compartidas por una turista turca que estaba de vacaciones en la capital española. Lo vi salir de una cafetería, me quedé congelada. Era Bar. Tenía la misma forma de caminar, su mirada, incluso esa pequeña cicatriz en su ceja izquierda. No podía creerlo, declaró la mujer en una entrevista para un medio digital. El video ya supera los 5 millones de visualizaciones y ha sido analizado por expertos en reconocimiento facial. Los resultados preliminares indican una coincidencia del 98.7% con el rostro del fallecido actor. Mientras tanto, la familia de Bararduk guarda silencio. Su esposa, la también actriz Gupse Özay, fue abordada por periodistas a la salida de su casa en Estambul, pero solo atinó a decir con voz entrecortada: por favor, respeten nuestro duelo. Estas palabras, lejos de calmar los rumores, aumentaron aún más la incertidumbre. En redes sociales, los seguidores del actor están divididos. Algunos creen firmemente que todo se trata de una estrategia publicitaria para una serie internacional secreta en la que Bar estaría involucrado. Otros aseguran que fue una operación encubierta para simular su muerte y escapar de la fama. No me sorprendería que estuviera vivo, Bar siempre fue un alma libre. Tal vez necesitaba empezar de nuevo, escribió una fanática en Twitter. Pero lo que más ha alimentado la teoría de un posible gemelo es el testimonio de un ex compañero de universidad del actor. En una entrevista concedida al canal turco Haberturk, afirmó: en la universidad, una vez Bar nos dijo en tono de broma que su madre siempre le hablaba de un hermano que nunca conoció. Pensamos que era una historia inventada, ahora ya no sé qué pensar. La agencia que representaba al actor tampoco ha querido hacer declaraciones oficiales. No obstante, una fuente interna reveló que días antes de su muerte, Bar había recibido una oferta para protagonizar una producción europea. Él estaba emocionado, pero también muy pensativo. Nos dijo que si aceptaba, tendría que desaparecer por un tiempo. Además, un periodista de espectáculos turco, muy cercano a la familia Arduk, compartió una teoría aún más inquietante: Bar podría haber sido parte de un programa de protección de testigos. No puedo confirmar nada, pero hay muchas señales que apuntan a ello. Nadie desaparece así sin dejar rastro. Y justo cuando el misterio parecía haber alcanzado su punto más alto, un nuevo giro inesperado sacudió aún más la historia. Una segunda grabación, esta vez tomada en Lisboa por un influencer portugués, muestra al mismo hombre, o alguien increíblemente parecido a Bararduk, saliendo apresuradamente de una galería de arte. El video fue subido a Instagram con la descripción: ¿quién es este hombre? Todo el mundo me dice que es un actor turco que supuestamente está muerto. La grabación fue rápidamente viralizada, alcanzando más de 3 millones de visualizaciones en tan solo unas horas. Investigadores independientes empezaron a comparar las dos grabaciones y encontraron coincidencias no solo físicas, sino también en pequeños gestos, como la forma en que acomoda su chaqueta o se pasa la mano por el cabello. Uno de estos investigadores, un experto en lenguaje corporal radicado en Londres, señaló: estos movimientos son casi imposibles de imitar sin conocer profundamente a la persona. Esto va más allá de un parecido físico. Esto es identidad corporal. Pero las revelaciones no terminaron ahí.
Una periodista española, conocida por su trabajo en periodismo de investigación, declaró haber recibido un paquete anónimo. Dentro, había una copia de un pasaporte con el nombre Borain y una fotografía que mostraba a un hombre idéntico a Bar Arduk. El documento, aparentemente legítimo, había sido emitido en Suiza, con fecha posterior a la supuesta muerte del actor. ¿Un nombre falso? ¿Una nueva identidad? Mientras tanto, la comunidad de fans de Bar ha comenzado a organizarse. Algunos han creado foros dedicados exclusivamente a recolectar información, fotos y testimonios que puedan arrojar luz sobre el caso. Una cuenta de Twitter, que ya cuenta con más de 100.000 seguidores, afirma tener imágenes inéditas que prueban que Bar está vivo y planea su regreso. Por otro lado, algunos expertos en psicología del espectáculo han advertido sobre el efecto de masas y la tendencia humana a buscar sentido en el caos. Es normal que, ante la pérdida de una figura tan querida, el público se niegue a aceptar su muerte. Pero también debemos considerar que podríamos estar siendo manipulados emocionalmente por una campaña muy bien orquestada, explicó un psicólogo en una mesa redonda televisiva. Y entonces, como si todo lo anterior no fuese suficiente, se filtró un audio que sería, según quienes lo han analizado, un mensaje de voz enviado por Bar a un amigo íntimo. En el mensaje, cuya autenticidad aún no ha sido confirmada, se escucha una voz muy parecida diciendo: «Lo siento, tenía que hacerlo. No podía seguir así. Espero que algún día entiendas». Este audio fue compartido por una cuenta anónima en Telegram, y aunque muchos dudan de su veracidad, otros aseguran que el tono y las pausas son inconfundiblemente suyas. La pregunta que ahora domina todos los titulares y redes sociales es: ¿está Bar Arduk realmente muerto? ¿O estamos ante el renacimiento de una leyenda urbana en tiempo real? Los medios turcos e internacionales se preparan para lo que muchos consideran el desenlace más impactante del año. Las autoridades aún no se han pronunciado oficialmente, pero fuentes cercanas al Ministerio del Interior en Turquía habrían comenzado una investigación discreta sobre los movimientos bancarios y migratorios del actor durante los últimos 6 meses. Este caso, que comenzó como una lamentable noticia, ha evolucionado hasta convertirse en un enigma global que atrapa tanto a fanáticos como a escépticos. ¿Será que la verdad está a punto de salir a la luz? ¿O permaneceremos en la penumbra, guiados por rumores y coincidencias inquietantes? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Bar Arduk tenía un gemelo secreto o que nunca murió? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y si quieren seguir al tanto de este y otros escándalos del espectáculo, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún detalle.